Inicia Al Rescate de Padres, un podcast en el que la psicología infantil y la neurociencia se unen para ayudarnos en los retos de la crianza. Hoy, en Al Rescate de Padres, estaremos aprendiendo sobre la inteligencia emocional en la crianza de nuestros hijos. Nos acompañan la psicóloga infantil, Joana Quiroga, y el neurocientífico, Sergio Rodríguez. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Al Rescate de Padres. Hoy precisamente vamos a sumergirnos en un tema fascinante y esencial para todos los padres, la inteligencia emocional. Pero no solamente la inteligencia emocional vista desde una perspectiva muy teórica, sino realmente vamos a ver desde la práctica. Cómo podemos utilizar algunas herramientas de inteligencia emocional para aplicarlas en nuestras pautas de crianza. Como ustedes ya lo saben, tenemos entonces a nuestra psicóloga infantil, Joana Quiroga, quien nos va a enseñar, sobre todo desde la parte didáctica y desde la parte de la psicopedagogía de padres, cómo podemos aplicar esos elementos de la inteligencia emocional en nuestro día a día. Hola Joana, ¿cómo te encuentras hoy? Hola Sergio. Sergio, no sé si quisiéramos iniciar con que nos cuentes un poquito qué es la inteligencia emocional. Mira, que es una de las cosas que más se han estudiado en neurociencia y es realmente entender si existe la inteligencia emocional. ¿Qué se asume? ¿Qué es la capacidad que tenemos nosotros para manejar nuestras emociones? Pero ¿qué es una emoción? Pensaría que es el primer punto de referencia. Las emociones son disparos que tenemos a nivel cognitivo siempre para poder atender un problema del equilibrio de nuestro cuerpo. O sea, por ejemplo, cuando un niño llora es porque inmediatamente su cuerpo le está mandando una señal inmediata en donde algo está mal y necesita reaccionar frente a ello. Nuestras emociones, que están situadas en la parte más baja de nuestro encéfalo, tienen una condición y es mantenernos vivos. Por ejemplo, hablemos de un organismo que tenga un sistema nervioso muy simple, o sea, una organización con un tipo de cerebro muy pequeño, que es el gusano. Las emociones en el gusano le permiten vivir, porque gracias a la emoción el gusano se mueve para buscar su alimento. Entonces, son disparos que tenemos nosotros, son cargas causadas a nivel cerebral que generan comportamientos específicos que nos permiten a nosotros asumir la vida. Lo que pasa es que a veces confundimos las emociones con sentimientos, que son cosas totalmente distintas, con una apariencia distintas. Y es que nosotros los seres humanos, a diferencia de los animales, podemos impregnar con ideas las emociones. Entonces la inteligencia emocional sería más cercana a cómo yo impregno con mi idea una emoción, es decir, ya convertida en sentimiento, para gerenciarla, manejarla o modelarla a mi conveniencia. Te decía que era muy estudiado en la neurociencia porque incluso hay gente que dice que es imposible gestionar una emoción, es imposible manejar su ira. Yo le pregunto, Joana, cuando usted está de mal genio, ¿realmente es capaz de controlar su ira? A veces sí, a veces no. Generalmente cuesta, es un trabajo realmente que se tiene que hacer con mucha conciencia. Porque innato, no. O sea, la ira es la ira y de una dispara. O sea, es tal vez inconcebible que yo sienta algo y lo pueda negar, ¿sí? Lo pueda ocultar o apagar. Sencillamente él fluye, la diferencia está en cómo yo con esa ira puedo seguir resolviendo o quedarme ahí, ¿no? Pero te hago una pregunta más sencilla ahora. Una de las cosas que tenemos que distinguir es que nosotros, los seres humanos, tenemos una área del cerebro, que es la parte frontal, la que está justamente en la frente, en nuestra cabeza, que ayuda a posiblemente manejar una emoción, es decir, es nuestro controlador, nuestro gerente. Control de impulsos. Exacto. En principio, ¿no? Pero miremos un caso que a mí me llama mucho la atención, que hace parte de la vida cotidiana. Y para poder hablar de inteligencia emocional o explicarlo, creo que tenemos que partir de allí. Si un perro tiene hambre, el perro come. ¿Sí o no? ¿Por qué come el perro? Una pregunta súper filosófica, metafísica y trascendental. Pero la pregunta es ¿por qué come el perro? Pues yo creería que su instinto lo lleva a eso, ¿sí? A salivar, a generar en su cuerpo fisiológicamente alguna necesidad que lo lleva a buscar su alimento. Es una emoción realmente que se dispara en el perro y lo lleva, por ejemplo, a comer.
Pero pongamos otro caso, supongamos que estás con tu esposo y tienes mucho mal genio, y te invita a almorzar ese día para quitarte el mal genio. ¿Irías a almorzar con él? No. ¿Por qué? Pero ¿por qué si tu cuerpo te dice que tiene hambre y hay emoción? Bueno, ahí sí vamos a entrar en el tema puntual. Resulta que nosotros los seres humanos también trabajamos, como tú dices, con la intención, y dentro de eso está un papel muy importante que es la empatía, ¿no? Cuando nosotros somos empáticos con el otro, cuando pensamos en el otro, yo creo que todo esto de la inteligencia emocional pues va a favor de nosotros. Entonces cuando tú me haces esa pregunta yo te digo no, porque evidentemente cuando nosotros no estamos conectados, cuando no hay empatía con el otro, pues yo no pienso en el otro. Sí, yo solamente pienso en mí, en esa emoción que tú dices que yo estoy sintiendo en ese momento. Pero hay un problema, y es que hay dos emociones al mismo tiempo enfrentándose. Está la emoción del hambre y está una emoción que no sabemos cuál es, que es: tengo que mostrarle a mi esposo que estoy muy molesta. Pero sigamos con el jueguito para explicar la inteligencia emocional. Y lo peor es que tu esposo te va a decir: ¿estás bien? ¿Y tú qué vas a responder? Sí. Y ya peor aún, tu cerebro inmediatamente crea una imagen mental de mentira porque estás mal y dice: sí. Explícanos por favor, Johanna, a todos los hombres que estamos escuchando este programa, ¿por qué dicen sí si están mal? Bueno, esto es algo instintivo. Realmente, si nos ponemos a hablar de manera psicológica, esto se llama incongruencia en el ambiente. O sea, realmente estamos diciendo algo que no se está percibiendo. Y esto pasa mucho con los niños ahorita que vamos a entrar en el tema. A veces nosotros queremos ocultar parte de nuestras emociones pensando que el otro tiene que adivinar o tener conmigo esa empatía de entenderme. Entonces cuando yo digo sí, es como para tratar de mirar si él va a comprender mi situación, porque es lógico, entre comillas, que él tiene que saber que yo estoy molesta. ¿Sí? Entonces siento que sí es un poquito como ¿incoherente? Sí, como incoherente poder decir uno sí, y eso ocurre mucho con los niños. Muchísimo. ¿Sí? Bastante. Pero déjame, te sigo explicando la inteligencia emocional porque es un tema que trabajo muchísimo, la verdad. Cómo manejamos las emociones a nivel neurológico y a nivel neuropsicológico. Pues imagínate que voy a ponerte otro caso diferente para que entendamos cómo opera el cerebro. Entonces, lo que he dicho hasta ahora es que el primer nivel cerebral del encéfalo, vamos a decirlo ahora encéfalo, que es todo completo, la parte que conocemos nosotros como el cerebro, realmente el cerebro es una parte muy pequeña de lo que nosotros hablamos cuando utilizamos esa palabra. Pero esa primera parte que se llama la emoción dispara todo lo que pasa de ahí en adelante. En ese primer lugar, que está muy cerca al tálamo, empiezan a cargarse emociones que van a empezar a generar afectaciones en otras áreas. Pero para no volverme muy técnico y explicarlo de la forma más sencilla posible, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que vamos en un Transmilenio, usted y yo. Y vamos en el Transmilenio y usted está leyendo un libro acá cerca, para los oyentes, tiene un libro de neuropsicología precisamente que se llama La creación de él. Y estás leyendo ahí el libro, ¿sí? Entonces todos los que están en sus lugares de residencia, en donde vayan manejando, si van caminando, no sé, en el lugar en donde se encuentren, imagínense en esta escena. Imagínenla también con las emociones, porque es súper importante que sientan lo que voy a decir para comprender cómo funciona la inteligencia emocional. Retomando el juego mental que propongo, voy a pedirle a Johanna que coja el libro, se siente, está sentada en este instante, y que imagine que va en el Transmilenio, en un Transmilenio sentado. Para la gente que nos escucha en otros lugares diferentes a Colombia, el Transmilenio es casi igual que un metro. Lo que pasa es que en Bogotá no hemos podido construir un metro, pero es un lugar en donde uno puede ir sentado y otra persona puede ir también sentada de manera enfrentada, es decir, pueden los dos estarse mirando sin ningún inconveniente. Imaginemos que yo soy una persona que ve a Johanna y en su cabeza dice: ella es la mujer de mi vida, la que me quiero casar. O sea, si se baja del Transmilenio, del metro, voy a perder la oportunidad del sí. Y mi cerebro empieza a trabajar y empieza a crear mecanismos para poder ejecutar una conducta de deseo, que es por lo menos que ella me preste atención. Y acá quiero que cada uno también preste atención, porque esto pasa igual con los niños, es exactamente igual. Entonces, imagínese, Johanna, que usted está leyendo y yo le saco esta súper pregunta
con las técnicas más avanzadas de convencimiento, que es: ¿qué hora es? ¿Qué dice tu cerebro si salgo con esa pregunta? 2:45. ¿Y qué dice tu cerebro? ¿Generó atención? Sí. ¿Qué tanta atención? Pues me interrumpiste mi lectura, por tanto capturas mi atención. Pero esa atención, mis queridos oyentes y mis queridas oyentes, no sirve de nada, porque esa atención se va a perder. Y se imagina que si le preguntara: oye, ¿estudias o trabajas? Peor aún, sería más tonto. Ojalá estuvieran grabando, pero quiero que cada uno de ustedes se siente en la posición de Johanna, sobre todo las mujeres que nos escuchan en este instante, y se imaginaran que le van a decir lo siguiente: están leyendo un libro y la persona que está enfrente de usted les dice: qué fastidio la gente que lee. No me van a creer, pero me acaban de mirar de la forma más horrible habida y por haber, y eso que sabía que era un juego. Inmediatamente la amígdala de Johanna se disparó y dijo: este triple hijo de su pi. Hubo un golpe emocional muy fuerte, muy potente. La amígdala no se puede controlar. Es más, voy a volver a hacer el ejercicio y verá que la amígdala se vuelve a disparar. Qué fastidio la gente que lee. Y hay algo, o sea, si uno sepa que es mentira, se dispara la emoción. Hay un disparo de emoción, pero a diferencia de lo anterior, tengo totalmente su atención. Ese es el primer manejo que hace el cerebro: disparos emocionales dependiendo del nivel de intensidad, para poder atender un estímulo. Johanna, si usted estuviera soltera, supongamos, y llega su esposo, que se llama Jair, pero ahí no es su esposo, ahí apenas lo conoce, y la saca a bailar y la hace reír mucho, porcentaje de éxito de un hombre que la haga reír: de 1 a 100. 80, y Jair hace reír, se los aseguro. Oyentes que conozco a Jair, y hace reír. Y yo creo que eso fue el éxito, uno de los éxitos de él: hacer reír. Nuestro cerebro lo primero que busca es tener disparos emocionales de alta intensidad, y si nos hacen reír, sirve muchísimo. Volviendo al juego que estoy planteando, esa emoción tiene que pasar a otro nivel, al plano frontal. Y hay como un mapa que se logra entre el sistema límbico y la parte frontal para poder hacer esa operación. Pero ¿qué pasa si lo hace reír mucho durante la noche de baile? ¿Qué va a decir su cerebro? ¿Es molesto ya? El payaso, el bobo o el tonto. Pero si además de hacerla reír, le dice algo extremadamente inteligente y la hace pensar, porcentaje de éxito: vamos en 80. 90. Y además después la hace desear, la hace querer por lo menos tener otro día con él para tomarse un café: 100%. Si hago el mismo ejercicio que estoy planteando con usted, Johanna, si le digo qué fastidio la gente que lee, usted se va a alterar y me va a escupir o me va a querer insultar o algo, pero usted está conectada conmigo. Y si inmediatamente le digo que llevo 20 minutos intentando que me preste atención, ¿lo logré? Su cerebro va a cambiar de emoción. ¿Cuántas veces le salta la pulidera a su marido y es capaz de cambiárselo con un chiste tonto? Muchas, todas. Porque el cambio lógico de la emoción se da muy rápido, en microsegundos. Y si usted de pronto dice: uy, qué interesante, por lo menos no me dijo estudias o trabajas, por lo menos no me preguntó qué hora era, si inventó algo nuevo, pues hay una conducta de deseo, usted querrá hablar conmigo. La inteligencia emocional es lograr esos 3 momentos: es que aparezca la emoción, no extinguirla ni eliminarla, llevarla adecuadamente a la parte lógica, a la parte frontal, jugar con ella con el impulso lógico que tengamos nosotros y con el sistema de creencias, y después proyectarla en conductas deseadas frente a lo que mi percepción interna está dando. Básicamente la inteligencia emocional es la manera mediante la cual mi cerebro ríe adecuadamente, piensa adecuadamente y sueña adecuadamente, pero es un proceso muy difícil de lograr. Así como será difícil encontrar a alguien que le saque la piedra a uno en el Transmilenio, le diga algo muy brillante y después le diga, no sé, que si le da su número. Así de difícil es. Eso es la inteligencia emocional. ¿Cómo la ve, Johanna? Perdón que me demoré tanto, pero tenía que hacerlo. Bueno, esta es una explicación que nos va a llevar al plano de trabajar con papás sobre la inteligencia emocional de los niños, porque efectivamente, pues como tú lo dices, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos
de poder darle un nombre a eso que sentimos, a esas emociones que hay en nosotros, y de poder con ellas responder ante relaciones, ante situaciones, ¿sí? Como de interpretar aquello que nosotros sentimos. Y para eso nuestros niños tienen que hacer unas habilidades pues muy importantes, porque realmente nuestros niños apenas están en esa primera brecha de empezar a sentir y de empezar a comprender lo que sienten. De hecho, ellos todavía muy chiquiticos no pueden nombrar sus emociones, no saben lo que pasa por su cuerpo. Entonces es muy importante que nosotros como padres seamos esas personas que podamos contarles y decir desde afuera qué es lo que ellos sienten, ser como esos traductores emocionales para que desde el momento cero que mi hijo nace, desde que mi hijo empieza su vida, yo pueda empezar a decirle lo que él siente, y más adelante esta inteligencia emocional sea la que él va a empezar a tener para él. Entonces desde ahí parte la inteligencia emocional, desde esa capacidad de buscar empatía con el otro, en este caso mi empatía como mamá, tu empatía como papá hacia ese niño, poderle dar ejemplo, poder darle a él también una comunicación asertiva, un manejo de sus emociones, ayudarlo a regularse. Y todo eso se da cuando yo como adulto primero conozco mis emociones y cuando yo como adulto primero aprendo a gestionar aquello que pasa en mí. Entonces esa es la primera premisa. Como siempre nos vamos a ese rescate de papás, a mirar dentro de nosotros qué es lo que queremos para nuestros hijos y qué herramientas tenemos. Este es un espacio también para que nos llenemos de esas herramientas como papás y podamos empezar a trabajar con nuestros chiquitos en esa salud mental que tanto queremos dejarle. Yo sé que antiguamente uno pensaba en dejarle a sus hijos educación, casas y demás, pero ahora lo más importante sabemos que es la salud mental y pues en eso vamos a empezar a trabajar. Qué bueno, entonces, ¿qué te parece si hablamos sobre la forma como los niños y las niñas pueden aprender de manera directa a manejar la inteligencia emocional a través de la inteligencia emocional de los papás? Habíamos dicho en el programa anterior que uno de los mecanismos más fáciles para los seres humanos a la hora de aprender es imitando, y los niños imitan todo. Johanna, ¿cómo hacemos para gestionar nuestra inteligencia emocional y transmitirla y forjarla también en nuestros niños y niñas? Bueno, como siempre, vamos a trabajar en la conciencia, ¿sí? Si ya sabemos qué es la inteligencia emocional, tenemos que empezar a generar conciencia de para qué sirven esas emociones. Recordemos que hay emociones de bajo tono, como la tristeza, como el enojo, ¿sí? Y muchas veces no queremos que nuestros hijos sientan esas emociones porque pensamos que están mal, ¿sí? Pensamos que está mal que un niño tenga tristeza, que un niño esté molesto, que tenga ira, que tenga rabia. Y realmente lo primero que tenemos que entender como padres es que todas las emociones son emociones que nos funcionan, ¿sí? Son funcionales, son emociones que nos dictan algo, que nos dicen alguna cosa de nosotros, y que partiendo de aquí nosotros como adultos podemos entender que nuestros hijos tienen que transitar por las emociones para poderlas gestionar. No solamente tengo que decirle no llores, mira un dulce, no llores, mira esto, y todo el tiempo tenemos que ver a nuestros niños felices, porque la tolerancia a la frustración, poder tener gratificación a la espera más adelante, y todo eso parte de reconocer nuestras propias emociones en el momento que es. Entonces aquí vamos a trabajar un poquito y vamos a hablar un poco de cómo empiezo yo desde que mi hijo nace y en adelante a trabajar esas emociones en mi hijo. Lo primero que tengo que hacer es conciencia de saber cuáles son las emociones que hay, ¿sí? Por lo general conocemos las básicas, que son alegría, tristeza, enojo, rabia, asco, enamoramiento, ¿sí? Son como las más básicas que conocemos. Sin embargo, pues es importante que empezamos a indagar. El trabajo ya lo dejamos puntualmente para los oyentes, donde nos digan, voy a investigar acerca de las emociones. Es la primera tarea que vamos a empezar a hacer, porque cuando yo conozco qué es una emoción, empiezo a decirle a mi hijo, aquello que tú tienes es esta emoción. Entonces, cuando yo tengo a mi hijo de brazos y es muy pequeño, puedo empezar con él a hablar sobre, estás molesto, estás enojado porque no te he dado tu tetero. Y desde allí empiezo yo a ser ese traductor emocional y decirle a mi hijo lo que le está pasando. Cuando yo empiezo a generar esto, puedo empezar a hacer que mis hijos, mis niños,
desde muy temprana edad puedan llegar a un punto de decir: lo que yo tengo es molestia porque tú me quitaste mi juguete, o tengo rabia porque tú me gritaste. Y esto es muy importante para los niños porque ahí es donde nosotros también ponemos límites y de paso ayudamos a que nuestros niños tengan esa voz que para algunos de nosotros los adultos ha sido apagada. Nosotros como adultos a veces nos cuesta bastante llorar, nos cuesta bastante decir tengo molestia, no quiero hacer esto, siempre cedemos ante el otro, buscamos agradarle al otro. Entonces pienso que lo importante es ser conscientes de cómo llamo yo a esa emoción que siento. Entonces, que cada uno de nosotros le pongamos nombre a aquello que estamos sintiendo realmente, ¿sí? Ya sea alegría, emoción, como la tristeza, como el enojo, que son tan vistos de mala manera en la sociedad. La mayoría de nuestros niños por desarrollo en sus primeros años de vida pues no gozan de buena emoción, entre comillas, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que ellos no pueden pedir de una manera acertada lo que ellos quieren. Ellos sencillamente se rigen por el placer y cuando ellos necesitan algo pues gritan, pegan, empujan, muerden, y ahí es donde yo como adulto tengo que empezar a ayudarlo, a guiarlo con lo que él necesita. La primera regla es la empatía. Es poder ver en el otro aquello que no me gusta. Entonces, cuando estamos trabajando con niños en preescolar, niños muy chiquiticos, podemos mostrarle lo que la cara del otro me dice para yo empezar a generar esa empatía. Por ejemplo, si un niño le quita al otro su juguete con el que está jugando en un jardín, y esto va para las profesoras que nos están escuchando, para las mamás que tengan hijos, yo puedo decirle, agacharme primero al nivel de los ojos de mi hijo, que esto es un tema muy clave. A veces nosotros no entramos en el mundo de ellos y les hablamos desde muy arriba. Podernos agachar a su nivel de ojos y decirle: claro, tú estás molesto porque Juanito te quitó el juguete. Mira su cara, la cara de él me dice que está molesto. Cuando yo empiezo a mostrarle la cara del otro y el niño mira y observa, ahí es la primera empatía que empiezo a generar y fomentar en mi hijo, para que mi hijo pueda decir: lo que él siente es, ¿sí? Entonces, cuando nosotros generamos esa empatía con mi hijo, aparentemente nos vemos como raros, como chistosos, y muchas personas van a decir: pero los niños tan pequeños no entienden. Y resulta que los niños entienden todo. Los niños desde siempre entienden y sobre todo sienten. Entonces es muy importante que en casa empecemos a generar conciencia y empecemos a trabajar con el ejemplo, con la empatía y también con el humor, como tú dices. Que esto es algo que se ha perdido mucho en las familias y es importante que hablemos de eso, porque el humor, como tú dices, genera en nuestro cuerpo algunas cositas como dopamina y demás que nos ayudan a bajar esos niveles de estrés. Entonces es importante que trabajemos con nuestros niños en nombrar sus emociones primero que todo, y como segunda medida en validarlas, ¿sí? Que mi hijo se caiga y llore no es el no pasa nada, tranquilo, levántate que no pasó nada, porque a veces tenemos la idea de que si yo le digo no pasa nada, mi hijo se va a volver un poquito más berraco y más guerrero, y resulta que no. Yo tengo que detenerme y decirle a mi hijo: ¿estás bien? Si mi hijo llora, claro, tú estás triste porque te caíste, te raspaste, porque te dio vergüenza, porque sentiste X o Y emoción. Ahí es muy importante que nosotros miremos y tengamos una lectura del entorno, que nos volvamos esos traductores, como esos cuenteros de lo que está pasando, y que le nombremos la emoción que él siente. A partir de allí, nosotros podemos empezar a gestionar lo que llamamos inteligencia emocional en las primeras bases para nuestros hijos. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para que eso se dé psicológicamente hay un gran mediador, que es nuestro hipocampo. Nuestro hipocampo es aquel que nos permite conectar esa parte de la razón con eso que se dispara, que es la emoción. Y el hipocampo es tan importante que nos permite generar la conducta más relevante para poder subsistir, que se llama el aprendizaje. Hubo en la antigüedad, hace mucho tiempo, un paciente llamado el paciente H&M, que es muy estudiado por los que se meten en este mundo del conocimiento del cerebro. El paciente H&M se trató de una persona que le quitaron el hipocampo y otras partes del cerebro para poder eliminar la epilepsia. Pues a la persona se le quitó la epilepsia, pero dejó de aprender. Podía hablar, podía comunicarse, pero si uno le preguntaba, por ejemplo,
¿Qué va a hacer mañana? Decía lo necesario. ¿Qué hizo ayer? Lo que tenía que hacer. ¿Qué quiere hacer? No sé, en 2 horas, lo suficiente. No podía proyectar su cerebro ni hacia atrás ni hacia adelante. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante hubo unos pacientes particulares que empezaron a tomar muy malas decisiones de adultos. Y muchos neurólogos los intentaron estudiar y no veían que había algún problema a nivel neuronal o a nivel neurológico sobre todo. Eran cerebros adecuados, eran cerebros que funcionaban, era gente que tenía su casa, su hogar, pero de un momento a otro empezaron a perder el dinero, a entrar en vicios, a tomar muy malas decisiones. Cuando les hacían las pruebas de coeficiente intelectual, las pruebas salían muy bien. Les hacían todos los test habidos y por haber de inteligencia y salían perfectos. Las personas cognitivamente estaban muy bien, pero ¿por qué tomaban malas decisiones? Antonio Damasio, uno de los neurocientíficos más importantes que hay en el momento, de origen portugués, aunque ahorita está en Estados Unidos, tuvo estos pacientes y se dio cuenta que había un lugar muy pequeño que está dentro del hipocampo y la corteza frontal que tenía un tumor, pero súper pequeño. Y descubrió que tomaban malas decisiones es porque no había conexión entre la emoción y el pensamiento. Nosotros los seres humanos no tomamos decisiones en función de la lógica, eso es mentira. Las tomamos en función de las emociones y el mapeo cerebral que hacemos frente a la perspectiva que tenemos de algo que estamos viviendo. Traducción: ¿por qué usted se casó con Yair? No fue por lógica, fue porque todo su cerebro organizó todo un mapeo cerebral emocional que le mostró que si se casaba con él su futuro era un futuro ideal o un futuro construido por lo llamaba Damasio un sí mismo objetivo, es decir, un sí mismo, ¿cómo lo podríamos decir fácilmente? Una mini Joana dentro del cerebro que está diciendo haga esto porque si hace eso me voy a realizar como persona. Entonces la inteligencia emocional no es algo que tengamos que lograr artificialmente, la tenemos que usar constantemente para todo lo que estamos haciendo, desde asumir tener hijos hasta comprar un carro, hasta irme de viaje, hasta separarme. La inteligencia emocional es un fenómeno que causa su cerebro constantemente. Lo que pasa es que dependiendo del flujo emocional y de la forma como está mapeado y modelado mi cerebro, yo puedo ajustar realmente la emoción a lo que deseo y a lo que mí mismo me dice que tengo que hacer. Entonces, a mí de manera especial quisiera como decirle a los padres y a las madres que nos escuchan, no eliminen la emoción. Otro estudio, para que me entiendan, a ver si logramos llegar a alguna conclusión hoy, por lo menos de mi parte. Se hizo un experimento con personas que trabajaban en ONGs en pro de eliminar el racismo para poder comprender cuál era el cerebro o cómo era el cerebro de una persona no racista. Pues para seguir promoviendo pues eso que realmente agobia o nos está agobiando en todo el mundo, el racismo. Y empezaron a darse cuenta que el cerebro de los no racistas tenía una condición muy rara, diferente de las personas que no trabajaban en eso. Y era que la amígdala, cuando se le ponía un estímulo de una persona de color negro o negra, de color negro, se disparaba. Entonces como que los científicos dijeron, pero es imposible, ¿cómo es posible que una persona que trabaja en pro del no racismo se le dispare la amígdala como si fuera una persona racista? Pero una vez disparaba la amígdala, inmediatamente la parte ventromedial, la frontal, sobre todo la parte del frente, regulaba la emoción y generaba culpa. Traducción: las personas que trabajan en contra del racismo posiblemente trabajan más por culpa que porque no sean racistas. Entonces miren cómo el cerebro opera la emoción y no necesariamente porque yo siento una emoción negativa termine siendo una conducta negativa al mismo tiempo. Yo puedo sentir emociones terribles, ira, enojo, malestar, fastidio, pero eso no define mi conducta, lo que saco hacia afuera. Porque si lo que saco hacia afuera es otra cosa que me permite construir un mejor ambiente, pues mucho mejor. Entonces al niño no hay que decirle controle su emoción, no la puede controlar. Es cómo usted con esa emoción que dispara, y porque cada niño tiene sensibilidades emocionales diferentes, construye una conducta adecuada. Y eso es un juego y una magia que es difícil de aprender. Sí, mira, incluso ahora que estamos hablando un poquito sobre el tema de la amígdala, resulta que
cuando los niños tienen una emoción, gran parte, cuando mi hijo, por ejemplo, tiene rabia, cuando nosotros como seres humanos vemos una imagen de una persona gritando, nosotros sabemos que esa persona está enojada. Y cuando yo nombro la emoción, puedo lograr que esa amígdala se apague. Entonces, está estudiado que cuando yo nombro la emoción, puedo domar la emoción. Entonces es muy importante que nosotros le pongamos nombre a todo aquello que pasa con nuestros niños. Cuando yo le digo a mi hijo, lo que tú sientes es malestar, lo que tú tienes es tristeza, ya tengo un paso adelante en donde él puede decir, esto que yo siento es, ¿y qué voy a hacer con esto? Entonces ese es el primer paso, nombrar la emoción para poder trabajarla. Ahora bien, viene todo el tema que trabajamos nosotros y es la crianza respetuosa. ¿Cómo hago yo? Porque a veces tenemos esa mala idea. ¿Cómo hago yo para que mi hijo no llore? Si es que mi hijo se va a frustrar, si es que mi hijo tiene rabia, ¿cómo hago yo para que mi hijo no llore? No, es que yo no debo hacer nada para que mi hijo no llore. Yo tengo que ayudar a mi hijo a que pase y transite por ese malestar, y muchas veces eso es llorando, muchas veces eso es gritando, frustrándose, y tengo que enseñarle que esa emoción, eso que sentí, tengo que transitarlo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a veces nosotros cuando hacemos esto de crianza respetuosa tenemos la idea de que a nuestros niños hay que darles todo y que nosotros tenemos que suplirle todas sus necesidades, y dentro de esas necesidades no ponemos límites. Y aquí es importante que hablemos un poquito, porque para que yo trabaje la inteligencia emocional con mis hijos, yo tengo que tener límites en mi crianza, ¿sí? Tengo que empezar a generarle a mi hijo el no. Tengo que empezar a generarle a mi hijo la frustración para que con base a eso él pueda empezar a trabajar. Entonces quiero darles algunos tips para que nosotros empezamos a tener en nuestros hijos una estrategia de comunicación asertiva, ¿sí? Porque la comunicación hace parte de esa inteligencia de yo poderle nombrar, de yo poder observar a mi hijo y decir lo que siente. Entonces, dentro de eso es muy importante que nosotros, siempre que estemos hablando, empezamos a estudiar cómo fue esa crianza que me dieron, qué tanto me validaron mis emociones, qué tanto yo sé nombrar las emociones que yo tengo, porque eso que hay dentro de mí como un instinto de mi crianza es lo que yo voy a sacar cuando soy papá. Entonces es importante que hablemos en no chantaje, o sea, nuestros niños no necesitan chantajear, no necesitan comparación, no necesitan desvaloración, no premios sino castigos y no culpas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque cuando yo empiezo a decirle a mi hijo, tú tienes que hacer, comerte la comida y yo te doy ahorita algo, yo empiezo a dejar que mi hijo no escuche su cuerpo. O sea, mi hijo va a comerse toda la comida porque yo le voy a dar a él un premio y no porque él esté escuchando su cuerpo y me pueda decir en algún momento, ya no quiero más. Y esto es un ejemplo que lo pongo con absolutamente todo. Nosotros a veces cortamos las emociones de nuestros niños y no permitimos que ellos las sientan. Si ellos están tristes, les doy un chocolate para que estén felices o les doy algo, y no nos damos cuenta que esto a futuro puede generar ansiedad, puede generar atracones con la comida y puede generar malestares que yo mismo introduje en mi hijo desde cortada, ¿sí? Entonces es importante que hablemos de consecuencias naturales, que hablemos de límites, de escuchar a nuestros niños con respeto, de hablar en un lenguaje positivo y sobre todo de modelar, porque cuando nuestros hijos ven en nosotros lo que ellos necesitan hacer, es mucho más fácil que cooperen. Vamos a bajarnos al nivel de sus ojitos. Siempre, como lo decía, vamos a dar tiempo y vamos a notar a nuestros hijos, porque a veces tenemos casos donde las familias dicen, Johanna, pero es que ya no sé qué más hacer, mira, yo estoy con mi hijo todo el día, pero mi hijo todo el tiempo me está pidiendo tiempo, cualquier cosa que yo voy a hacer me dice que no, todo el tiempo quiere que yo esté con él, y yo a esto tengo que ponerle un nombre, ¿sí? Y sobre todo tengo que darme cuenta que si yo conecto con mi hijo, el nivel de ansiedad de él va a bajar más. Porque como tú nos hablabas ahorita, el tema de la conexión es lo que permite que yo actúe con empatía hacia el otro, ¿sí? Como tú me decías el ejemplo de mi esposo, si yo estoy peleando con mi esposo y yo le digo que me alcance un vasito de agua, pues ¿qué me va a decir mi esposo? Que no, que yo misma me lo sirva, ¿cierto? Pero si yo estoy... el vaso de agua, uno de hombre lo hace, uno trae el vaso. Creo que aquí hay debate para otro podcast. Pero si yo estoy conectado con él, el que me va a decir, claro,
¿quieres agua o hay jugo también? O te pongo hielo, ¿cierto? Porque en la medida en que yo conecte con el otro coopera conmigo. Entonces aquí es importante que tengamos esto en la mesa, porque a veces nosotros vemos que nuestros niños tienen desbordes emocionales fuera de lo normal, y digo fuera de lo normal porque dentro del desarrollo de ellos son apenas normal los desbordes, pero cuando yo veo que esos desbordes se sobresalen es porque a veces me hace falta conectar. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos sembrar en nuestros niños? Habilidades para la vida a través de la conexión, de la empatía, del humor, ¿sí? Dejar que ellos sean niños es muy importante. Y puntualmente, pues quiero hablar de ejemplos puntuales, ¿sí? Entonces, si no acabas la comida no vamos al parque, ¿cierto? Tenemos la idea de nombrar eso con nuestros papás. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo chantajeo a mi hijo, si no acabas la comida no vamos al parque, o si no acabas la comida te vas a enfermar, o si no acabas la comida te vas a volver feo, yo estoy condicionando a mi hijo con algo que yo quiero que ocurra, pero no estoy escuchando y dándole la necesidad básica que él tiene. Es diferente que yo le diga a él, ¿quieres comer más o recojo el plato? Ahí le estoy generando que él resuelva, que él diga y escuche su cuerpo. Entonces, este tipo de ejemplos nos ayudan a trabajar esa inteligencia emocional con nuestros niños. Es diferente que yo le diga a mi hija, por ejemplo, cuando digo hablar en positivo, es diferente que yo le diga a mi hija, silencio, haz silencio, cállate, a que yo le diga a mi hija, habla suave, y que yo le hable suave para que ella vea y yo le diga a ella, repite, habla suave conmigo, ¿sí? Es diferente que yo le diga a mi hija, no saltes en el sofá, a que yo le diga a mi hija, pies en el piso, ¿sí? Porque todo esto hace parte de esa conducta que yo quiero que mi hija haga, de ese modelamiento, y todo eso en relación va a la inteligencia emocional, a cómo yo resuelvo, a cómo yo puedo sentir malestar porque quiero seguir gritando y saltando, pero cómo el otro me ayuda a regularme y cómo el otro me dice no es el momento y yo lo empiezo a entender. Entonces sí es importante que podamos hablar con nuestros hijos en positivo. No significa que todo el tiempo les quitemos la palabra no, porque cuando hablamos de esto hay una tendencia a decir es que a los niños de ahora no se les puede decir que no. Y no es que no se les pueda decir que no, es que hay diferentes maneras, porque acordémonos que nuestros niños piensan por imágenes. Entonces es importante decirles a mi hijo lo que sí quiero que haga, más allá de lo que no quiero que haga. Entonces quería darte como estas pausas, pues, como estos tips principalmente para que nos tengamos en cuenta, ¿sí? Cuando yo le digo a mi hijo no llores, no pasa nada, y él sigue llorando, pues es mejor que yo le diga qué te pasa, cómo te sientes, estoy contigo, estoy para ti, quieres un abrazo, ¿sí? Lo que tú tienes es tristeza porque te pegaste, porque te raspaste. Este tipo de cosas hacen que yo me conecte con mi hijo y que él empiece a gestionar sus propias emociones, a validarlas y a darse cuenta que llorar no está mal, ¿sí? Que sentir no está mal, que tener rabia con el otro no está mal, y que yo puedo empezar a tener mejores relaciones con el otro cuando yo le digo, oye Sergio, no me gustó que me hayas dicho tal cosa, y que en mi tiempo laboral no solamente le diga a mi jefe a todos sí, como una sumisión, sino que yo de manera respetuosa puedo decirle, mira, no me parece que me estés haciendo trabajar más del tiempo que tiene que ser, que yo le pueda decir a mi jefe con tranquilidad, no me gustó lo que me ofreciste o lo que me estás diciendo, porque yo nunca he normalizado ese chantaje, ¿sí? Porque si a mí me van a hacer, no sé, una mala propuesta, yo nunca lo voy a ver de esa manera porque yo no normalicé eso en mi casa. Entonces es importante que entendamos que esa inteligencia, ese lenguaje con el que yo me construyo a lo largo de la vida, inicia en la primera fase de la infancia y inicia con la inteligencia emocional, porque a partir de las emociones es que yo puedo empezar a tener mejores relaciones conmigo y con el otro. Pues hemos llegado entonces a la conclusión de que la inteligencia emocional es una herramienta poderosa en la crianza. Y con la ayuda de la neurociencia y de la psicología infantil, pues podemos entender mejor cómo funcionan nuestras emociones y cómo guiar a nuestros hijos a través del complejo mundo de las emociones. Bueno, gracias Johanna por compartir todos tus conocimientos. ¿Y qué se nos viene para nuestro cuarto programa ya de Al Rescate de Padres? Bueno, Sergio, en el cuarto programa pues quisiera hablar de algunas estrategias, también un poco de solución. Realmente que es que en la crianza hay tanto por hablar. También me gustaría que la gente nos escribiera, que la gente nos dijera de qué les gustaría escuchar, porque temas hay todos. Realmente la crianza y la infancia es la base de todo, y me parece importante escuchar primero a los oyentes, pues antes de
poder dar algún tema. Sin embargo, pues como siempre, pues yo creo que seguir sanando a través de estas charlas, y me gustaría hablar un poquito sobre cómo ayudar a nuestros niños a gestionar sus malas conductas o malos comportamientos desde pequeños. Entonces, bueno, le pedimos a nuestros oyentes que nos manden sus deseos de temas, de problemas que tengan, que queramos que tratemos dentro del programa. Con mucho gusto inmediatamente los atenderemos y crearemos toda una sesión solo para ellos. Y nos vemos en nuestra próxima sesión, la número 4, hablando precisamente sobre, bueno, pongámosle un título ya, cómo afrontar las pataletas de mi hijo. Y con eso pues terminamos. Listo, Sergio, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Que tengan buen día. Neuronido, psicología infantil y neurociencia al alcance de todos.